México esconde un oscuro secreto, un tesoro perdido hace más de 500 años, marcado por la sangre, la ambición y una maldición que, según los relatos, jamás se rompió. Se dice que cualquiera que intente reclamarlo está condenado a un destino trágico. Y ahora, un nuevo hallazgo podría haber despertado fuerzas que nunca debieron ser perturbadas. En 1520, la Ciudad de México fue escenario de una de las noches más aterradoras de su historia, a la Noche Triste. Hernán Cortés y sus hombres, acorralados por los mexicas, intentaron huir de Tenochtitlan cargados con oro y riquezas saqueadas, pero la codicia los condenó. Muchos fueron devorados por los canales de la ciudad, arrastrados al fondo por el peso del metal que se negaron a soltar. Desde entonces, el destino de ese tesoro quedó envuelto en misterio y en terror. Y ahora, siglos después, algo inquietante ha salido a la luz en el corazón de la actual Ciudad de México, enterrado bajo capas de historia. Arqueólogos han encontrado objetos de oro y joyas que podrían estar relacionados con el periodo de la conquista. ¿Es este el oro por el que tantos murieron aquella noche? Y más inquietante aún, ¿acaso la maldición del tesoro de Cortés ha vuelto a despertar? Los relatos advierten que quienes han intentado recuperar estas riquezas a lo largo de los siglos han terminado en la desgracia. Muertes inexplicables, ruinas personales, proyectos abandonados, coincidencias o advertencias que no supimos escuchar. Comenta la palabra tesoro si crees que esto fue una advertencia. Todos los mexicanos recuerdan lo que ocurrió el 30 de junio de 1520. Hernán Cortés y sus tropas se vieron obligados a huir de Tenochtitlan, lo que hoy es la Ciudad de México, en una retirada caótica tras la muerte de Moctezuma Xocoyotzin y el levantamiento mexica liderado por Cuitláhuac. Los españoles fueron acorralados y expulsados de la ciudad en medio de una violencia brutal. La batalla se desató en los puentes y calzadas que conectaban la isla con tierra firme, convirtiendo la huida en una auténtica masacre. Cientos de españoles murieron ahogados en los canales o a manos de los guerreros mexicas. Pero lo que hizo aún más trágica aquella noche fue la pérdida del botín acumulado durante meses de saqueo. Cortés y sus hombres habían reunido enormes cantidades de oro, joyas y objetos rituales que intentaron llevar consigo. El peso del metal fue su perdición. Muchos soldados se hundieron lentamente, aferrados a su riqueza, mientras los mexicas recuperaban parte del tesoro. Aquella noche quedó grabada en la historia como la Noche Triste, un punto de quiebre que cambiaría para siempre el curso de la conquista. Pero esto no es solo un episodio del pasado. En tiempos recientes, arqueólogos han reportado el hallazgo de oro y joyas enterradas en distintos puntos del centro histórico. Piezas que corresponden a contextos prehispánicos y del periodo de contacto. Aunque los especialistas son cautelosos, la pregunta es inevitable. ¿Podría tratarse de fragmentos del legendario tesoro perdido de Cortés? Desde aquel día fatídico, el destino del oro de la Noche Triste ha estado rodeado por un halo de misterio y maldición. Diversas crónicas y relatos aseguran que quienes intentaron recuperar estas riquezas sufrieron muertes violentas o terminaron en la ruina. Para los mexicas, ese oro no era solo riqueza, era una posesión sagrada, símbolo de su resistencia y de lo que les fue arrebatado. El oro robado a los dioses y a su pueblo, decían, traería desgracia eterna a quien lo poseyera. Y así, la historia de esta maldición ha sobrevivido durante siglos, esperando, quizá, a ser despertada otra vez. Algunos cronistas de la época, como Bernal Díaz del Castillo, dejaron constancia de un detalle inquietante. Muchos de los españoles que lograron escapar aquella noche, cargados de oro, no sobrevivieron por mucho tiempo. Murieron en el camino, en emboscadas, por enfermedades o en circunstancias violentas. Incluso después de la caída definitiva de Tenochtitlan en 1521, las riquezas recuperadas no trajeron prosperidad duradera, sino intrigas, traiciones y muertes prematuras. Durante cientos de años, el tesoro de la Noche Triste permaneció completamente oculto. Ningún explorador se atrevía a buscarlo con verdadera determinación. El miedo a la supuesta maldición mexica pesaba más que la promesa del oro, o al menos, así fue durante siglos, hasta 1981. Ese año, un hallazgo inesperado
reavivó el misterio del tesoro perdido de la Noche Triste. Durante excavaciones en el centro de la Ciudad de México, a solo unos metros de la Alameda Central, los trabajadores encontraron una barra de oro enterrada a casi 5 metros de profundidad. Pesaba cerca de 2 kilogramos. Su forma, su tamaño y su peso despertaron de inmediato una sospecha inquietante. Podría estar relacionada con los eventos de 1520, cuando los conquistadores intentaron huir de Tenochtitlan cargando el botín saqueado. En su momento, el descubrimiento pasó relativamente desapercibido. No se realizó un análisis exhaustivo que permitiera determinar con certeza su origen. Sin embargo, pues había un detalle imposible de ignorar: su ubicación. Coincidía casi exactamente con el trayecto que siguieron las tropas de Cortés durante la desesperada retirada de la Noche Triste. Con el paso de los años, las preguntas comenzaron a acumularse. ¿De dónde provenía realmente ese lingote? ¿Era solo una coincidencia o una pieza perdida del legendario tesoro? Décadas después, nuevas tecnologías permitieron examinar la barra con mayor precisión. 4 décadas tras su hallazgo, el lingote volvió a captar la atención de los expertos, utilizando técnicas avanzadas de fluorescencia de rayos X. Los investigadores lograron determinar su composición exacta, aproximadamente 70% de oro, 20.8% de plata y 3% de cobre. El resultado fue revelador. Ese patrón metalúrgico coincidía casi de forma exacta con el de los objetos preciosos utilizados por los mexicas en el periodo prehispánico. Finalmente, los especialistas confirmaron que la barra provenía de tesoros indígenas saqueados durante la conquista. Además, sus características encajaban con las descripciones de los cronistas españoles, quienes narraban cómo los soldados fundían objetos rituales y joyas mexicas en lingotes para facilitar su transporte durante la huida. La autenticación de esta barra de oro no solo confirmó su conexión directa con la Noche Triste, sino que reavivó una posibilidad inquietante: aún podrían existir más fragmentos del tesoro, ocultos bajo la Ciudad de México. Este hallazgo no es solo una pieza arqueológica impresionante, es una confirmación tangible de los relatos históricos que durante siglos parecieron exageraciones o leyendas. Las crónicas de la conquista hablaban de una huida desesperada, de oro hundiéndose en los canales de Tenochtitlan, pero durante mucho tiempo faltaban pruebas físicas que lo respaldaran. La barra de oro llena ese vacío. Más allá de ser un simple objeto metálico, este lingote es una conexión directa con la noche que cambió el destino de México. Es una prueba de la voracidad con la que los conquistadores se apropiaron de las riquezas indígenas, y de cómo esa misma ambición terminó condenándolos en su intento de escapar. Además, el hecho de que este lingot haya permanecido enterrado durante siglos refuerza una posibilidad inquietante. Aún podrían existir más fragmentos del tesoro en las profundidades de la Ciudad de México, esperando ser descubiertos bajo capas de asfalto, edificios y siglos de historia acumulada. Cada obra, cada excavación, podría estar rozando sin saberlo los restos de aquel botín perdido. En la noche más oscura de la conquista, desde el punto de vista arqueológico, el hallazgo de este oro es invaluable, no solo por su rareza, sino porque ofrece información clave sobre las técnicas metalúrgicas de los mexicas y sobre la forma en que los conquistadores españoles transformaban los objetos indígenas en lingotes para facilitar su transporte. La composición del metal, con proporciones precisas de plata y cobre, refleja con claridad los procesos de fundición utilizados en el México prehispánico y cómo estos fueron adaptados de manera apresurada por los españoles en su intento de apropiarse de las riquezas locales. Este descubrimiento abre además la puerta a nuevas exploraciones arqueológicas en la zona. Para los especialistas, esta barra no es solo una pieza de oro, es una ventana directa al pasado, una evidencia material que permite comprender con mayor profundidad la interacción violenta, desigual y compleja entre los conquistadores y las civilizaciones indígenas. Cada fragmento recuperado ayuda a reconstruir la historia de la conquista desde una perspectiva tangible. Más allá de las palabras de los cronistas europeos, este enorme hallazgo no solo confirma la veracidad de los relatos sobre la Noche Triste, sino que impulsa una reevaluación profunda de los eventos de la conquista y de la resistencia mexica a lo largo de los siglos. Durante mucho tiempo,
la caída de Tenochtitlan ha sido narrada principalmente desde la mirada de los vencedores. Sin embargo, descubrimientos como este permiten devolverle fuerza y voz a la narrativa indígena. La existencia de este lingot refuerza una verdad histórica a menudo minimizada. Los mexicas lograron infligir derrotas reales a los españoles. Cortés y sus hombres no solo fueron obligados a abandonar la ciudad, sino también a dejar atrás gran parte del botín que habían saqueado. No fue una retirada ordenada, fue una huida marcada por el caos, el miedo y la pérdida. Este hallazgo también plantea nuevas preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Cuánto oro lograron recuperar realmente los mexicas? ¿Qué parte del tesoro fue escondida deliberadamente? ¿Qué fragmentos fueron reutilizados, refundidos o redistribuidos? Estas incógnitas impulsan una revisión más detallada de las fuentes históricas y podrían conducir a nuevas interpretaciones sobre el impacto de la conquista en la economía y la cultura del México colonial. Al mismo tiempo, el descubrimiento de la barra de oro subraya la urgente importancia de conservar el patrimonio arqueológico mexicano. La Ciudad de México, construida literalmente sobre los restos de la antigua Tenochtitlan, es un enorme y frágil archivo subterráneo. Sin embargo, la expansión urbana y las obras de infraestructura han puesto en riesgo incontables vestigios de ese pasado. La identificación y preservación de objetos como este lingote refuerzan la necesidad de implementar políticas más estrictas para la protección del patrimonio oculto bajo la ciudad. Este caso también demuestra el papel fundamental de la investigación científica moderna en la arqueología. Gracias a técnicas avanzadas de análisis, los expertos pudieron autenticar el lingote y vincularlo directamente con la Noche Triste, aportando una pieza clave al rompecabezas de la historia mexicana. La continuidad de estos estudios, junto con nuevas excavaciones y tecnologías emergentes, podría conducir al descubrimiento de más restos del tesoro perdido y arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos de la conquista. En definitiva, el hallazgo de la barra de oro en la Ciudad de México no solo confirma los relatos históricos sobre la Noche Triste, sino que abre nuevas interrogantes sobre el destino final del tesoro de Hernán Cortés. Más allá de su valor material, esta pieza representa una prueba tangible de uno de los momentos más dramáticos de la historia de México y refuerza la necesidad de seguir explorando el pasado desde múltiples perspectivas, integrando tanto la versión de los conquistadores como la de los pueblos indígenas que resistieron. Sin embargo, el tesoro de Cortés no es solo un conjunto de objetos valiosos enterrados bajo la tierra, es, ante todo, un símbolo de ambición desmedida, de tragedia, de violencia, de misterio y de una presunta maldición que, alimentada por siglos de relatos y leyendas, sigue cautivando la imaginación colectiva. Porque la historia no se escribe únicamente con documentos y fechas, también se construye con los mitos que la rodean y que sobreviven al paso del tiempo. Si aún existen fragmentos del tesoro ocultos bajo la Ciudad de México, su descubrimiento no representaría solo un triunfo arqueológico, sería la apertura de un nuevo capítulo en esa fascinante frontera donde la historia comprobable y la leyenda ancestral se entrelazan. Un punto donde el pasado vuelve a reclamar su lugar en el presente. Este hallazgo también plantea un dilema profundo sobre la conservación del patrimonio histórico en una ciudad viva y en constante transformación. La Ciudad de México esconde innumerables vestigios de su pasado prehispánico y colonial, muchos de los cuales corren el riesgo de desaparecer antes siquiera de ser estudiados. La barra de oro hallada no es solo una reliquia, es un recordatorio de la importancia de la arqueología como herramienta para reconstruir la historia y comprender mejor los eventos que dieron forma al México actual. Pero hay un último aspecto que sigue sin resolverse. ¿Y si este hallazgo está realmente maldito? ¿Cómo dicen las leyendas? A lo largo de los siglos, los relatos sobre el tesoro perdido de Hernán Cortés han trascendido los libros de historia para convertirse en parte del imaginario colectivo mexicano. Libros, películas y leyendas urbanas han alimentado la idea de un botín oculto bajo las calles de la capital, rodeado de misterio y castigo. La narrativa del oro maldito, que condena a quien intenta poseerlo, recuerda a otros mitos universales. El oro de los faraones, las riquezas de los templarios, tesoros que prometen gloria,
pero entregan desgracia. Este mito se refuerza por una creencia profundamente arraigada, que el saqueo de Tenochtitlan no fue solo una pérdida material para los mexicas, sino también un agravio espiritual. Para muchos, la avaricia de los conquistadores selló su destino aquella noche de 1520, y el hecho de que parte del tesoro jamás fuera recuperado alimenta la idea de que permanece oculto, esperando castigar a quien intente reclamarlo. Con cada nuevo hallazgo arqueológico, la historia parece despertar de nuevo. Se reavivan la fascinación y el temor en torno al oro de Hernán Cortés. Aunque la supuesta maldición pertenece más al terreno de la leyenda que al de la ciencia, no son pocos los que han vinculado descubrimientos arqueológicos con desgracias posteriores, desde la famosa maldición del faraón tras la apertura de la tumba de Tutankamón, hasta accidentes inexplicables en excavaciones de antiguas civilizaciones. El miedo a las consecuencias de desenterrar el pasado sigue presente. En el caso de la barra de oro, algunos han especulado que podría traer infortunio a quienes la encontraron y estudiaron. No existe evidencia científica que respalde la existencia de una maldición real, pero es innegable que manipular objetos cargados de tanto significado histórico y simbólico puede generar un fuerte impacto psicológico. Para algunos, descubrir una pieza del tesoro perdido no es solo un logro académico, sino una transgresión, como si se hubiera cruzado una línea invisible que separa el presente de fuerzas antiguas que nunca se fueron del todo. ¿Podría este hallazgo ser solo el comienzo de una cadena de eventos extraños? Los escépticos descartan estas ideas, pero el mito sigue vivo, recordándonos que el pasado aún guarda secretos capaces de desafiar nuestra comprensión. Y ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que aún hay más vestigios de este tesoro escondidos bajo la Ciudad de México? ¿Son restos malditos o simplemente una leyenda que se niega a morir? Esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó esta historia, donde la historia y el misterio se cruzan, no olvides suscribirte porque el pasado todavía tiene mucho que revelar.